Bueno, para continuar con la segunda ponencia de esta mesa, vamos a recibir a Juan Avendaño Coy. Él es también fisioterapeuta con un máster en estudio y tratamiento del dolor y actualmente trabaja como docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además es un profesor reconocido en diversos posgrados en España relacionados con agentes físicos, por la Universidad Europea de Madrid o por la Federación Española de Fútbol, entre otras organizaciones. Actualmente es fisioterapeuta asistencial del Hospital Nacional de Parapléjicos, que es un hospital de referencia en España y a nivel mundial. Y bueno, él nos va a hablar sobre tendinopatías y cómo tratarlas a través de su enfoque. Entonces, recuerden que después de la ponencia de Juan, tendremos la sesión de preguntas y respuestas para los ponentes de esta mesa. Recibamos a Juan con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar un poco de la fisiopatología, etiología y un poco unas pinceladas sobre el tratamiento de las tendinopatías de inserción en el deporte. Me van a permitir que no nombre la radiofrecuencia, porque teniendo aquí a un experto en radiofrecuencia, no lo voy a tratar. Las tendinopatías es una causa frecuente de la interrupción de la actividad deportiva, tanto en deportes de fondo, en los que hay una repetición cíclica de un movimiento, como en deportes explosivos, en los que se somete al tendón a unas cargas excesivas. No es demasiado raro ver portadas de prensa como esta. El final de Ronaldo, pues este deportista se rompió los dos tendones rotulianos. Por ejemplo, en la actualidad en España pues tenemos algunos jugadores, Xavi Hernández, que supongo que ustedes conocerán, tiene una tendinopatía aquilea y en algunos casos pues el hecho de jugar pone en peligro incluso la posible rotura de su tendón. Estos son portadas de prensa. O otro caso común, yo como español vengo del deporte español, ¿no? Pero supongo que en todos los países ocurrirá, ¿no? En los deportistas, ¿no? Rafa Nadal es otro claro ejemplo de una tendinopatía crónica y en este titular concretamente habla de que jugar Wimbledon supondría un problema porque requiere hacer más flexión de rodilla. Entonces, con más grado de flexión en excéntrico, pone al tendón, somete al tendón a más tensión y eso empeoraría el cuadro de su lesión crónica. En la última década ha habido un gran debate en los círculos académicos, investigadores, ¿no? Tendinitis o tendinosis. Tradicionalmente se ha utilizado el término tendinitis, ¿no? Utilizado para describir un tendón doloroso, pero tendinitis, si atendemos al término, se refiere a inflamación. Sin embargo, en los estudios histopatológicos, bioquímicos y moleculares, se ha visto que hay unas causas degenerativas en el tendón. Más allá de la inflamación, que un proceso inflamatorio como cualquier tejido blando puede durar entre 48 y 72 horas no más. En cambio, el tendón o la tendinopatía manifiesta dolor durante largos periodos de tiempo con picos de aumento de dolor. Por lo tanto, si la fisiopatología nos está indicando que hay cambios degenerativos en el tendón, posiblemente sería más apropiado hablar de tendinosis que de tendinitis en la mayoría de las tendinopatías crónicas. Para no entrar en conflicto con esta discusión, para no entrar en esta discusión, yo prefiero llamarlo tendinopatía. ¿Por qué? Porque la tendinopatía incluye el término inflamación, que se dará en una fase, y los términos de degeneración. No me decanto por ninguno. Como cualquier lesión de tejido blando, el proceso natural de cicatrización tiene tres fases. Una primera fase, que es la fase inflamatoria, que
durar 3 o 4 días, dependiendo del grado de lesión. En esta fase aparecen células proinflamatorias. En España, cuando yo era más joven, había un programa que era Sin en la vida, ¿no? Que aparecían, yo creo que es de lo mejor que han puesto en televisión. Y entonces iban las células ahí cuando algo se rompía a reparar, ¿no? Ahora ponen cosas mucho más absurdas y menos informativas, ¿no? Pero en este programa se veía como cuando había una lesión de un tejido blando, muñequitos iban a repararlo, ¿no? Iban los albañiles, los fontaneros, ¿no? Las células proinflamatorias, que es un proceso fisiológico, macrófagos, mastocitos, y se vierten en la zona una serie de sustancias proinflamatorias, serotonina, la histamina, el calcio, las prostaglandinas, muy importante las prostaglandinas en el proceso inflamatorio. Esto es algo fisiológico, es decir, cuando hay una lesión de cualquier tejido blando en la membrana, pues aparecen estas células en la zona, mastocitos, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Y empiezan a aparecer en la zona una serie de sustancias proalgésicas y proinflamatorias. La histamina, la radiquinina, la serotonina, las citoquinas. Muy importante, las ciclooxigenasas. Las COX son unos enzimas que transforman el ácido araquidónico de la membrana en prostaglandinas, glicotrienos y propulsanos. Y hago especial hincapié en las COX, en las ciclooxigenasas, porque habitualmente en bioautoforesis utilizamos AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son inhibidores de las ciclooxigenasas. Por lo tanto, si un AINE inhibe de las ciclooxigenasas, pues no se producen prostaglandinas o se regula la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias proinflamatorias y proalgésicas, es decir, que producen inflamación y dolor. Por lo tanto, los AINES, inhibidores de las ciclooxigenasas, lo que están haciendo es inhibir la respuesta o modular la respuesta inflamatoria. Esto produce cambios en el pH. Cuando yo entraba en la sala, el compañero estaba hablando de los cambios en el pH, ATP, óxido nítrico, y esto es la terminal de una fibra que conduce el dolor. Aquí vemos los canales iónicos, que lo que hacen es captar estas sustancias y transformar esta señal química en dolor. Hasta aquí todo es normal, esto es fisiológico, o sea, esto es un proceso fisiológico que se debe producir para que se produzca la reparación del tejido. Pero esto dura 3 o 4 días. Es la fase inflamatoria. En un porcentaje bajo recibiremos a los pacientes en fisioterapia en esta fase. ¿La fisioterapia puede modular la respuesta inflamatoria y del dolor en esta fase? Pregunto. ¿Podría? Tenemos agentes físicos de todos esos que nos ha nombrado el compañero y muchos más. ¿Tenemos agentes físicos para modular la respuesta inflamatoria en los 3, 4 primeros días? Claro que sí. Igual que están los AINES, hay agentes farmacológicos que modulan la respuesta inflamatoria, pues hay agentes físicos que también la pueden modular. Pero realmente en esta fase el porcentaje de pacientes que recibimos es bajo, salvo que, bueno, como yo a lo largo de mi carrera profesional, alguno de ustedes trabaje a pie de pista, ¿no? Lleve en algún equipo de fútbol y trabaje a pie de pista, pues claro, va a estar en la fase inflamatoria desde el primer momento. Luego una segunda fase, en toda recuperación de tejido blando, es la fase de proliferación o regeneración. Esta fase dura aproximadamente 3 o 4 semanas. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque depende del grado de lesión. O sea, usted se corta con un cuchillo, ¿no? Y se hace un corte de 2 centímetros. ¿Va a tardar en cicatrizar lo mismo que si hace un corte de 5 centímetros? Evidentemente no. Entonces, son tiempos aproximados. En esta fase es muy importante la actividad de los fibroblastos y la formación de colágeno. Pero no solo que se forme el colágeno, sino que el colágeno se disponga bien en el sentido de las fuerzas de tracción, en formación de capilares, etc. En un porcentaje alto recibiremos a nuestros pacientes en esta fase. O sea, en la pasada ha tenido esa microlesión en el tendón, ha pasado las 24-48 horas y el paciente viene con las molestias a ser tratado. El papel de la fisioterapia en esta fase, en estas 3 o 4 semanas, es fundamental. ¿Por qué? Porque aumenta mucho las posibilidades de nuestro éxito. O sea, es importante que el colágeno se forme, pero tan importante o más
es que el colágeno se oriente en el sentido de las fuerzas de tracción. Es decir, que la orientación de la cicatriz sea buena. Y ahí podemos modularlo nosotros, es muy importante. Y por último, llegaría la fase de remodelación de varios meses, ¿no? La naturaleza ante todo es sabia, ¿no? La cicatriz siempre va a mejorar la elasticidad del colágeno, va a mejorar la circulación. Yo pongo el ejemplo, porque aquí se ve muy bien y todos lo hemos visto alguna vez en nuestra vida, porque una cicatriz en un tendón necesitamos ecografía. Una cicatriz en la piel la hemos visto todos. Esto ocurre en la fase de remodelación. Fíjense una cicatriz al primer mes y cuando han transcurrido varios meses. Es un proceso natural en el que la cicatriz va mejorando la elasticidad y su perfusión, su circulación, etc. La naturaleza es sabia, pero cuando nosotros en fisioterapia tenemos una cicatriz, nos empeñamos mucho que durante el proceso de cicatrización, es decir, en la fase anterior, cuando tenemos una cicatriz en la piel, damos masaje de la cicatriz y decimos que es muy importante para aumentar la elasticidad de la cicatriz y mejorar la calidad de la cicatriz, evitar que se forme un queloide, ¿no? Es importante en la piel. Pues mi pregunta es, ¿no será más importante en un tendón? ¿Qué está más sometido a fuerzas de tracción? ¿La piel o el tendón? El tendón de un deportista. Es obvio que es el tendón. Cuanto más inelástico sea un tendón, más posibilidades tiene de romperse. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros tiramos una pelota, absorbe muy bien la energía mecánica y no se rompe. Tiren ustedes un jarrón y me dicen qué pasa. No absorbe bien la energía mecánica. Claro, la naturaleza es sabia, pero si en la fase anterior no hacemos nada, nos podemos encontrar con que en esta fase tenemos un queloide. Un queloide, hablemos en el tendón. Tenemos esto. Y si yo tengo esto ya en el tendón, tengo un problema. Porque por mucho que haga, no voy a conseguir que la orientación de la fibra de colágeno sea la adecuada. Por lo tanto, hay que intervenir antes, en la fase 2, en la fase de proliferación. Es muy importante en las tendinopatías la intervención precoz. Evitar la perpetuación en el tiempo, ya no solo porque va a producir alteraciones en la estructura del colágeno, sino porque la cronificación va a inducir cambios neuroplásticos en las terminaciones nerviosas que hacen que el dolor se perpetúe en el tiempo. Se producen procesos como la sensibilización periférica o la sensibilización central, que hace que el tendón duela, aunque no haya excesivamente cambios estructurales. Por ejemplo, y me voy a repetir, en las tendinopatías pues hay estudios que han visto que aumentan los receptores de glutamato, y la sustancia P. La sustancia P y los NMDA. Los NMDA son los receptores de glutamato. El glutamato se adhiere al receptor, abre el canal y produce dolor. Si yo en un tendón normal tengo un receptor de glutamato y una tendinopatía crónica tengo 100 receptores de glutamato, ¿cuál será más sensible? Al dolor. Hay hipersensibilidad al dolor. ¿Por qué? Porque tengo 100 receptores de glutamato cuando tendría que tener uno. Esto es lo que ocurre cuando el dolor se perpetúa en el tiempo. Ya tenemos ha pasado esa fase inflamatoria normal, pero cuando el dolor se perpetúa en el tiempo aparecen los factores de crecimiento neurotrófico. Cuando digo sensibilización periférica voy a explicar lo que es. Los factores de crecimiento neurotrófico se ligan a la terminal nociceptiva y entonces hacen primero que aumenten los receptores, los agujeros por los que podemos despolarizar el dolor. Si antes tenía un axis, un TRPP, un receptor de glutamato, ahora lo multiplico por 10. ¿Qué ocurre con la terminación nerviosa sensitiva? Que es hipersensible. Claro, es fácil evitar que se produzca una subregulación de receptores, tratando precozmente. Ahora, una vez que se ha producido el cambio neuroplástico es cuando tenemos un problema. Porque es muy fácil que la terminación nerviosa se altere. Pero es muy difícil que cuando ahora tengo 100 receptores volver a tener uno, porque ya se ha inducido un cambio neuroplástico. Además, la propia neurona, segrega a la zona inflamatoria sustancia P y el gen relacionado con la calcitonina. Eso se adhiere a los vasos y a las células.
Y estas células lo que siguen haciendo es producir sustancias prodolorosas y proinflamatorias. El resultado final, cuando se perpetúa una patología en el tiempo, una patología tendinosa en este caso, es una hipersensibilidad periférica, una sopa inflamatoria de sustancias químicas que lo que hace es perpetuar el dolor y la inflamación. Por lo tanto, no esperemos a la fase 3 de la tendinopatía para intervenir en la fisioterapia. Tenemos que empezar desde la fase 1 y desde la fase 2, la fase de inflamatoria y la fase de proliferación. ¿Qué ocurre a nivel histológico, bioquímico y molecular en un tendón que duele? En un tendón que duele, yo me gusta utilizar ese término. Yo tengo un compañero que me dice, los pacientes vienen a nosotros por dos razones, o porque les duele o porque no mueven. ¿Qué ocurre a nivel histológico, bioquímico y molecular en un tendón que duele? Al estudiar tendones dolorosos se han visto signos degenerativos, no tanto inflamatorios. Esa es la causa del gran debate, ¿no? Fijaros, esto es un tendón patelar normal, el que más y el que menos se ha comido alguna vez un filete de algún tendón que otro. Vemos como la orientación de las fibras de colágeno siguen el sentido de las fuerzas de tracción. Vemos perfectamente alineadas las fibras de colágeno. Además, en un tendón patelar normal, el colágeno es colágeno de tipo 1. Esto es lo que ocurre en una tendinopatía crónica. Vemos que aquí el colágeno no sigue una disposición lineal en el sentido de las fuerzas de tracción. Es más, es como un queloide, pero en el tendón. Además, el tipo de colágeno en el tendón patológico es el colágeno de tipo 3. Y hay signos de hipervascularización. Todos estos puntos que se ven ahí son vasos. Mi pregunta es, si yo someto a la misma tracción a este tendón y a este, ¿qué ocurrirá en este tendón? Responderá perfectamente a la fuerza de tracción. Si yo someto a este tendón a la misma fuerza de tracción, lo que va a ocurrir es que se van a producir microlesiones, microlesiones y microlesiones. Y esto es lo que en el deporte se traduce con que uno tiene molestias en un tendón, un jugador de fútbol, y cuando aumenta la carga de entrenamiento o el ciclo de partidos, tiene periodos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque su tendón se va rompiendo por el lado más débil, es decir, por las zonas donde está degenerado. Si damos lugar a que todo el tendón acabe degenerado de esta forma, al final nos encontramos con una rotura tendinosa. Y para que un tendón se rompa, tiene que estar muy degenerado, porque las fuerzas de tracción que aguantan son bastante elevadas. Otro ejemplo de la orientación de las fibras de colágeno. Bueno, en estudio de tendones supraespinosos con procesos degenerativos se ha visto una reducción discreta en el contenido total de colágeno tipo 3, vuelvo a repetir, en relación al de tipo 1, aumenta los puentes cruzados de colágeno, es similar a la tendinopatía que ocurre en animales. La hipervascularización, como veis, es otro signo de tendinosis o de degeneración. Claro, uno puede pensar que esta hipervascularización, al tener más vasos, el tendón está mejor irrigado, nada más lejos de la realidad. Porque los vasos son de mala calidad, tienen la pared engrosada y en muchos casos no solo mejoran el trofismo del tendón, sino que lo interfieren, porque entre las estructuras nos encontramos ahí algo que nos interrumpe. Además, le dan un aspecto al tendón, un aspecto gelatinoso, mucoide y con contenido hialino y cartilaginoso. Esto es un ecodoppler del tendón rotuliano en el que se ve los signos de hipervascularización. Recientemente, este año, se publicó un estudio en el que se ha visto que los tendones, los pacientes con tendinopatía en el rotador, el manguito de los rotadores, tenían más prevalencia de neovascularización o de hipervascularización. Lo que os decía, que los vasos, que tengan más vasos no significa que el tendón esté más oxigenado y tenga mejor trofismo, sino que más bien dificulta. Otra de las cosas que ocurre en el tendón patológico, en la tendinopatía crónica, es la apoptosis o muerte celular programada. Se ha visto que tendones con tendinopatías crónicas tienen un aumento en la apoptosis o muerte de los
muerte celular programada de los tenocitos. Por ejemplo, se ha visto 2 veces más células apoptóticas en tendones supraespinosos rotos que en tendones subescapulares. Claro, para que un tendón se rompa, tiene que haber muchas alteraciones. Otra de ellas es la muerte celular de los tenocitos. Además, también se ha visto que en los atletas que tienen una tendinopatía patelar, tiene un aumento de la apoptosis. Esta apoptosis se relaciona con, o podría estar relacionada con, el aumento de cargas mecánicas de alta deformación, es decir, contracciones explosivas, pero también con deformaciones cíclicas, por lo tanto no está libre ni un deportista explosivo ni un fondista, porque uno desarrolla fuerzas muy explosivas, pero otro cíclicas durante mucho tiempo. Aquí tenemos los tenocitos de un tendón patológico comparado con los tenocitos de un tendón sano. Vemos que están más redondeados, más numerosos y además presentan evidencias de daño oxidativo. Se ve perfectamente la diferencia de un tendón a otro o de una muestra a otra. Más cambios bioquímicos. Se ve que en los tendones patológicos hay un aumento de sustancia P comparativamente con los tendones sanos. Además, se ha visto mayores niveles de glutamato en tendones de Aquiles y patelares dolorosos. Por lo tanto, no solo es el colágeno, vamos sumando. Se altera el colágeno, hipervascularización, cambios bioquímicos, sustancia P, glutamato, ¿no? Pues todo esto es lo que pasa, ¿no? Todas estas sustancias son amplificadoras de la señal dolorosa y además, en los últimos años se está viendo que no solo hace que el tendón dura más, sino que pueden estar implicadas incluso en el proceso de degeneración del tendón. Hay numerosas evidencias, el que quiera ampliar más tiene literatura para aburrirse. Bueno, para no aburrirse, mejor dicho. Otra sustancia bioquímica importante son las metaloproteasas, son unos enzimas. Las metaloproteasas y sus inhibidores parece que tienen un papel fundamental en la remodelación de la matriz del tendón. El tendón es un tejido vivo y como todo tejido vivo se va remodelando constantemente. Pues un equilibrio entre estas enzimas lo que favorece la adaptación y la remodelación de la matriz del tendón. Cuando se deshace el equilibrio entre estas enzimas y sus inhibidores, se favorecen las tendinopatías. Se ha relacionado algunas tendinopatías en manos y hombros con una alteración en el equilibrio de las metaloproteasas. Quédense con ese nombre, porque pueden tener un papel importante en la degeneración del tendón. Algunos fármacos, como las fluoroquinolas, modulan las metaloproteasas y producen tendinopatía. Por eso cuando, como fisioterapeutas, hagamos una anamnesis, en la anamnesis, una de las cosas que tenemos que preguntarle a nuestro paciente es los fármacos que está tomando. Si a mí me viene un paciente con una tendinopatía y me dice que está tomando fluoroquinolas, este antibiótico, ¿no? Me dice, estoy tomando ciproxan. Pues yo lo primero que pensaría, yo sé que el ciproxan altera el equilibrio de las metaloproteasas y me viene con una tendinopatía. Primero puedo pensar que esta puede ser la causa. Así hay un estudio, una serie de casos, una descripción de la serie de casos, tendinopatía por fluoroquinasa. Describen varios casos, pero yo voy a poner un ejemplo. Tú puedes estar haciendo estiramientos excéntricos, le puedes estar aplicando radiofrecuencia, iotoforesis, todas las técnicas de fisioterapia, pero si el paciente no deja de tomar este fármaco, no se va a recuperar. Lo he puesto como ejemplo. 10 días, paciente de 62 años que a los 10 días de iniciar el tratamiento con fluoroquinolas comienza con dolor e impotencia funcional en el tendón de Aquiles. Se aprecia un engrosamiento del tendón, la resonancia magnética aprecia un aumento del tendón con rotura intrasustancia en la unión musculotendinosa. Muy bien, o sea, una tendinopatía de toda regla. Solución, se suspende el tratamiento, reposo AINES y tratamiento de fisioterapia y se resuelve la sintomatología en 2 meses. Yo puedo hacer este mismo tratamiento, pero si no le retiro este fármaco,
si no se le retira este fármaco, el paciente no va a mejorar. Porque lo que yo estoy haciendo para mejorar lo estoy estropeando. Y esto lo cojo como ejemplo para que cuando hagamos, muchas veces alguien me pregunta, pues tengo lo primero como fisioterapeuta que tenemos que hacer es una buena anamnesis, una buena exploración, para ver alteraciones biomecánicas, cambios, fármacos que esté tomando que puedan influir en la patología. Tú puedes tener un valgo de pie, pero si no corriges el valgo de pie, las tendinopatías aquiliares se van a repetir constantemente. Una buena exploración. Sois jóvenes y hay que empezar bien, no hay que coger los malos vicios del fisioterapeuta de muchos años de evolución que entra al paciente y directamente va y le ataca. Hay que hacer una buena anamnesis y una buena exploración. Claro, ya hemos visto, hay más alteraciones, pero yo me quedo con la hipervascularización, el colágeno, sustancia P, glutamato, el equilibrio de las metaproteasas. Y ahora la pregunta del millón: ¿cuál de todas estas alteraciones hace que el tendón duela? ¿Son las alteraciones del colágeno? ¿Son la hipervascularización? ¿Es la muerte de los tenocitos? ¿Son las sustancias pro-nociceptivas, el glutamato, sustancia P? ¿Es la alteración del equilibrio de las metaproteasas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ustedes la saben? ¿Cuál de todo esto provoca dolor? Yo tampoco. Yo tampoco. Generalmente se piensa, claro, cuando el problema creíamos que era la inflamación, pues era muy fácil, la inflamación. Pero hay varias teorías y es difícil atribuir el dolor a una sola de estas razones. ¿Aumentaría las sustancias proalgésicas y prodolorosas si no estuviera la alteración del colágeno? ¿Quién sabe? ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? Lo sabemos. Yo creo que es, mi opinión, es que es un compendio de todas estas alteraciones la que provoca el dolor. La etiología. ¿Por qué se producen las tendinopatías? Hay tres teorías, y cuando en una cosa hay tres teorías, tú automáticamente piensas, no está claro. Pero yo voy a decir qué teorías hay. La teoría vascular. La teoría vascular dice que es, sobre todo aquellos tendones que peor perfusión vascular tienen, son los que más riesgo de sufrir tendinopatías tienen. En el caso supraespinoso, Aquiles. La teoría mecánica. La teoría mecánica dice que los microtraumas continuos, las sobrecargas, lo que se conoce como uso excesivo es la razón principal de las tendinopatías. Y repito, tanto en movimientos cíclicos de baja potencia como en movimientos más explosivos. La teoría mecánica habla de que cargas fisiológicas, una carga fisiológica, claro, el deporte no es fisiológico, si partimos de esa base pues ya lo tenemos claro. Cargas fisiológicas normalmente producen un estiramiento menor del 4% del tendón. Esto no produce ningún problema en el tendón. Valores superiores al 4% pueden producir, valores de estiramiento superiores al 4% pueden producir lesión de una o más fibras tendinosas. Y estiramientos entre el 8 y el 12% ocasionan la ruptura de la estructura. ¿Qué pasa? En el deporte muchas veces nos movemos en valores por encima del 4% y esto hace que se produzcan microlesiones en el tendón. La tercera teoría es la teoría del daño térmico. Esta se basa en estudios realizados sobre tendones de equinos. Se ha visto que durante el ejercicio aumenta la liberación intratendinosa de calor, producida por el roce y la deformación cíclica repetida, y esto hace que esa hipertermia y la escasa transferencia o liberación de calor o esta hipertermia pueda llegar a destruir el tenocito y disminuir la capacidad reparadora del tendón. Esas son las teorías de las posibles causas. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Cuál de estas es? Pues yo pienso que pueden ser parte de las tres. Puede haber causas mecánicas, causas de hipertermia y las a ver que se me olvidó la otra, vasculares. Obviamente, si hemos pasado del tema de la inflamación o degeneración, nuestro tratamiento, ¿cómo debe ser? ¿Centrado en la inflamación o centrado en la degeneración? Esa es la pregunta, ¿no? Si sabemos que histopatológicamente hay degeneración y nos dedicamos a tratar la inflamación, es como si te pregunto ¿a dónde vas? Y dices manzanas traigo, ¿no? La respuesta es: el tratamiento médico ha cambiado, nosotros tenemos que saber qué hacen nuestros colegas.
El tratamiento médico tradicional era anestésicos y corticoides. Infiltraciones con anestésicos y corticoides, resultados a corto plazo, alivio sintomático, etc. ¿Qué está pasando ahora a nivel médico? Se está cambiando totalmente el tratamiento. Terapias regenerativas, por ejemplo, infiltraciones con plasma enriquecido, que se llama factores de crecimiento, la proloterapia, que es infiltración de dextrosa hipertónica, y otros tratamientos. El tratamiento clásico, pues, era discutido, ¿no? 3 infiltraciones de anestésicos y corticoides y marchando. Es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque tienes un alivio sintomático a corto plazo. En los últimos años, como digo, infiltraciones con factores de crecimiento. Se están infiltrando, guiado por ecografía, sustancias esclerosantes que se utilizan para las varices, pero guiado por ecografía, hemos dicho que el tendón tiene signos de hipervascularización. De hecho, donde veamos en una ecografía hipervascularización, decimos, ahí está degenerado. Entonces, por ecografía, el cuerpo médico lo que hace es, guiado por ecografía, esclerosa esos vasos que son de mala calidad. La dextrosa hipertónica, que produce un daño tendinoso y produce una inflamación y una respuesta reparadora. Inhibidores de receptores serotoninérgicos y de sustancia P, porque hemos dicho que otro de los problemas se da el aumento de sustancia P. Esto es atacar el problema. ¿Dónde está? Si hay hipervascularización, ataco hipervascularización. Si hay degeneración, destruyo para recicatrizar. Tratamiento quirúrgico, percutáneo o incluso cirugía abierta. ¿Vale? Bueno. Es un tratamiento médico. Nunca está de más saber lo que hacen nuestros miembros del equipo, ¿no? Porque al final hay que trabajar en equipo. Tratamiento de fisioterapia. Tratamiento de fisioterapia que siempre ha sido la primera fase, ¿no? Aliviar el dolor y modular la inflamación, ¿vale? Eso era durante todas las fases. Bueno, podemos seguir en la primera fase, los primeros 3-4 días, utilizando técnicas que pueden aliviar el dolor y la inflamación. Por ejemplo, la electroforesis con AINES, la crioelectroforesis, que es una técnica que se patentó en Italia, la crioterapia, el láser, etcétera, etcétera, etcétera. Radiofrecuencia pulsante. La crioelectroforesis, aprovecho para decirles, simplemente es como la iontoforesis con una corriente galvánica. Lo que pasa es que el fármaco hidrosoluble se congela a una temperatura de -5 o 0 grados. Obviamente hay muchos estudios comparativos. Uno me pregunta, ¿y qué es mejor, la iontoforesis o la sonoforesis? Pues este ejemplo dice que da igual, iontoforesis que sonoforesis. Por ejemplo, la iontoforesis con anestésicos, si el dolor es muy incapacitante. O el láser, hemos dicho, pues el láser, por ejemplo, en esta fase hemos dicho que aumenta las prostaglandinas, ¿no? Pues el láser tiene efecto antiinflamatorio. Aquí por microdiálisis en este estudio ven que disminuye las concentraciones de prostaglandinas. Podemos hacer masoterapia para disminuir la tensión de la musculatura implicada, sistemas de contención, reposo relativo en estas primeras horas de la actividad física laboral intensa. Bueno, podemos hacer varias técnicas de fisioterapia. Lo importante es la segunda fase. La segunda fase yo pretendo favorecer el proceso de regeneración del tendón tras la microlesión. Mi intervención en esta fase es fundamental. Los estiramientos en tensión activa y los ejercicios excéntricos. Yo siempre digo, yo doy clase en el máster de fisioterapia del Real Madrid y digo, cuando un profesional que se dedica al deporte, lo primero que tiene que tener claro es hacer ejercicios excéntricos y ejercicios en tensión activa. Si como fisioterapeuta deportivo no haces eso, mal vas. Me da igual, yo utilizo técnicas de electroterapia, muchas técnicas. Pero siempre digo, lo más importante para el fisioterapeuta deportivo es los estiramientos en tensión activa y los excéntricos. Porque en esta fase, yo he dicho que es cuando se van a formar las fibras de colágeno y cuando se van a orientar en el... Pongo el símil de la cicatriz de la piel. ¿Qué hacemos cuando está cicatrizando? Dar elasticidad a la piel. Pues en esta fase tenemos dar elasticidad, dar fuerza de tracción al tendón
someterlo a fuerzas de tracción para que las fibras de colágeno se orienten en el sentido de las fuerzas de tracción. Porque si en esta fase no le doy la tracción, ¿qué va a ocurrir? Que se me va a formar un queloide, se me va a degenerar el tendón. Estiramientos en tensión activa, que hablábamos ayer en algún seminario o taller, muy importante, en posición de preestiramiento, hacer una contracción muscular. Con lo cual, el músculo se acorta y tracciona del tendón. Como vemos ahí en las flechas, el músculo en isométrico se acorta y la tensión va dirigida al tendón. Hay numerosos estudios de la importancia de los excéntricos en la tendinosis. Muy importante en esta fase. Si se nos olvida otra técnica, no pasa nada, pero los excéntricos es fundamental. Fijaros en este artículo, nada más que ver el título, ¿no? Normaliza la estructura del tendón el hecho de realizar excéntricos. ¿Por qué? Porque le estoy dando fuerzas de tracción que favorece la orientación de las fibras de colágeno. Fijaros, los excéntricos en la tendinopatía crónica de Aquiles disminuyen el volumen del tendón, disminuyen esas queloides que se forman. Y además otro de los problemas que hemos visto, que aumenta el colágeno tipo 3, fijaros, hay evidencias de que los excéntricos aumenta el colágeno tipo 1, que es el del tendón sano. Por lo tanto, se nos puede olvidar otra cosa, pero no los excéntricos en esta fase, progresivos siempre con la limitación del dolor. Podemos utilizar ultrasonidos, sabemos de su efecto de formación de colágeno, láser y otras técnicas. Pero en esta fase lo que no se nos puede olvidar nunca es los excéntricos. Microcorrientes, radiofrecuencia, vendajes solo para la actividad física suave o moderada, crioterapia al finalizar la actividad deportiva para modular un poco la respuesta inflamatoria y acondicionamiento muscular progresivo. Por último llegamos a la tercera fase que es favorecer la regeneración del tendón, fase crónica. Yo aquí lo discutí ayer en el trayecto que fuimos al taller, lo hablaba con mi compañero. Yo soy bastante crítico con mis colegas españoles, tengo acaloradas discusiones. Yo creo que debemos tener escalones terapéuticos. Las ciencias de la salud en medicina se tienen muy claros los escalones terapéuticos. Y voy a ponerles un ejemplo. Cuando uno va con una cefalea, no le dan un opioide, ¿no? No le ponen morfina, ¿no? O sea, usted imagínese que llega a la consulta y dice, tengo cefalea frecuente. Dice, bueno, cuando le duela la cabeza, tómese morfina o le vamos a poner un parche de fentanilo, que es 20 veces más potente que la morfina. Se utiliza el dolor oncológico. Es como matar moscas a cañonazos, ¿no? ¿No les parece? Pues yo creo que en fisioterapia, y soy crítico en esto y quiero dejar este mensaje, debemos plantearnos los escalones terapéuticos, en general y en la tendinopatía en particular, que es de lo que me toca hablar hoy. Bueno, yo ya tengo el tendón cicatrizado y pues todos los objetivos que me puedo plantear es mejorar la elasticidad del tendón. Diatermia, ultrasonido continuo, etc. ¿Vale? Pero otra de las cosas, cuando ya tengo el tendón ahí más cicatrizado, lo que pretendo es la regeneración y la remodelación, ¿no? Entonces, voy a producir microlesiones para que ahora cicatrice mejor, ¿no? Yo digo, voy a producir deslizamientos en el tendón para provocar que ahora la cicatriz sea de mejor calidad. Entonces digo, ¿y qué puedo hacer? Pues yo empezaría por lo más barato, más económico, coste, eficiencia. Masaje transverso profundo, tipo filias, ¿no? O relajación instrumental miofascial, es como el filias, pero con gancho, para no dejarte el dedo y que se te quede como el dedo de tonus, ¿no? Había un anuncio, por lo menos allí en España, que al final uno ponía el dedo así y le caía un tonus ahí en el dedo. Entonces, realmente, esto es el primer escalón terapéutico. Coste, beneficio. ¿Y qué hace un masaje transverso profundo o la relajación instrumental miofascial? ¿Qué es lo que hacemos sobre la estructura del tendón? Producir microlesiones. Y si no, si alguno ha recibido un masaje transverso profundo, más que si lo da, verá cómo le duele.
Cuando le duele porque estoy produciendo microlesiones. Pero claro, yo digo, yo te voy a producir microlesiones con los ganchos o con el masaje transverso profundo. Y dice, para romperte esas fibrosis que se han producido ahí, ¿y qué cicatrices mejor? ¿Y quién me asegura que van a cicatrizar mejor? ¿Qué tengo que hacer además de romper? Estiramientos en tensión activa y excéntricos. Si esto no lo acompaño, estiramientos en tensión activa y excéntricos, se lo puede volver a formar el queloide en el tendón. ¿Entienden? Ya de mayor intensidad. Iríamos al segundo escalón terapéutico. Esto es lo más barato, menos agresivo, y si tengo buenos resultados por esto, ¿por qué tengo que pasar a lo siguiente? El segundo escalón terapéutico para provocar microlesiones serían las ondas de choque radiales. Las ondas de choque. Yo utilizo mucho las ondas de choque radiales, pero no cuando un paciente entra por la puerta, lo primero que hago es ponerme a dispararle ondas de choque radiales. Sí, con lucidías o ganchos. ¿Lo consigo? Las ondas de choque radiales, vale, el aparato una pasada. Un gancho, no vale nada. Las ondas de choque radiales, como siempre, seafilias, ondas de choque radiales cuando produzco la microlesión, excéntricos, estiramiento en tensión activa. Muy buenos resultados en las tendinopatías. Lo que provoca la onda de choque radial, al fin y al cabo, es microlesiones por cavitación. Son destructivas, pero no demasiado destructivas, porque si ya destruyo el núcleo de la célula, al final no prolifera. O sea, hay que darle martillazo, pero con cariño. Porque si me paso con el martillo, destruyo el núcleo de la célula, y si destruyo el ADN, ya no hay proliferación celular. Bueno, una recién sacada del horno del 2013, una revisión sistemática, máximo nivel de evidencia. Yo soy crítico incluso. ¿Quién revisa a los revisores sistemáticos? Sería la pregunta. Pero bueno, Fudangoy saca una revisión y dice, con muy buen criterio, dice, antes de considerar en las conclusiones, en la revisión es un nivel de evidencia 1, ¿no? La fisioterapia basada en la evidencia, pues nivel de evidencia 1, ahí lo tienen ustedes, ¿no? Pero yo, casi más que el nivel de evidencia, de las conclusiones lo que más me gusta es, antes de considerar la cirugía y cuando otros tratamientos más conservadores fallan, ponga usted la onda de choque. O sea, es un escalón terapéutico segundo escalón terapéutico. Claro, en las conclusiones dice, combinar las ondas de choque con excéntricos obtiene mejores resultados. Blanco y en botella, leche. Si yo te rompo y luego te hago excéntricos para darte tracción, estupendo. Pues luego iría a las técnicas invasivas. Ese es el tercer escalón terapéutico. Es decir, si a mí las ondas de choque no me funcionan, yo voy a las técnicas invasivas. No tengo ningún problema. Pero antes de ir a las técnicas invasivas, tengo que ver si con una técnica invasiva lo he conseguido. La electrolisis percutánea intratisular en España es, vamos, el que no tiene electrolisis percutánea intratisular es como el que no tiene móvil o celular, como dicen ustedes aquí, ¿no? O sea, usted se imagina que no tiene celular, ¿no? Dice, usted vive en la prehistoria, ¿no? Pues en España la electrolisis percutánea intratisular, el que no hace electrolisis percutánea intratisular, es prehistórico. Y es una buena técnica, una muy buena técnica, la electrolisis percutánea intratisular, pero hay que utilizarla en el momento adecuado, cuando ha fallado otra cosa. Está patentada por el fisioterapeuta doctor José Manuel Sánchez y es una técnica que se basa en producir lesiones. Yo puedo lesionar desde fuera o desde dentro. Es una técnica invasiva que lo que hace es, con una corriente galvánica, produce lesiones. Siempre debe ir acompañada de ejercicios excéntricos y estiramientos en tensión activa. Produce lesiones por la corriente galvánica. Todos sabemos que si yo produzco una sobredosificación con una galvánica voy a producir una quemadura, ¿no? La quemadura que se produce debajo del electrodo negativo es una quemadura de tipo básico y la quemadura del electrodo positivo es de tipo ácido, ¿no? Generalmente la EPI se quema con el negativo, ¿vale? Porque la quemadura de tipo básico es más líquida y además permite mejor cicatrización. Bueno, estos son algunos de los efectos que describe en su técnica. No sé cómo voy a decirlo. 10 minutos solo. Bueno, esto es algunos de los efectos que tiene la...
Y vuelvo a insistir, en España hay ya epiclínicas. Epiclínicas, ¿saben qué significa? Que cuando un paciente llega allí directamente, le hacen la epi. O sea, es como cuando uno llega con dolor de cabeza y directamente le dan morfina. Pasa directamente al tercer escalón terapéutico. Yo puedo utilizar la epi, pero hay que utilizarla cuando se ve. Hablando con Sánchez, en una ocasión me decía que eso le hace mucho daño a su técnica. O sea, las técnicas están bien, pero mal utilizadas hacen daño a la propia técnica. Y como cuarto objetivo, pues siempre es importante la prevención, hacer análisis biomecánico de los gestos deportivos, estudio de movimiento, recomendaciones siempre, y corregir aquellos riesgos de recidiva, por ejemplo, desequilibrios musculares, actitudes posturales. Ayer les comentaba en el taller, yo tenía un fondista que tenía un valgo en el pie y tenía siempre tendinopatías de repetición de Aquiles. Yo puedo utilizarle mi diatermia. Si yo no corrijo eso, vuelvo otra vez al inicio, la exploración, la anamnesis, muy importante. Se acabó el problema cuando para correr se puso una plantilla correctora. Se acabó. Valorar la utilización de sistemas de contención o órtesis preventivas. Otro punto aparte me merece las calcificaciones tendinosas. Las calcificaciones tendinosas, me gustaría hacer referencia a algunas terapias que van muy bien y que han demostrado efectividad en el tratamiento de las calcificaciones tendinosas. Y vuelvo a decir lo mismo, partiendo siempre de los escalones terapéuticos. La electroforesis con ácido acético, sí, con ácido acético, con vinagre, vamos. Pero ojo, no utilicen vinagre doméstico, porque a lo mejor menos ácido acético tiene de todo. Entonces, uno se va a la farmacia y pide ácido, prepárenme ácido acético al 3 al 5%, entonces sí que estás aplicando ácido acético a esa concentración. La electroforesis con ácido acético va muy bien en las calcificaciones tendinosas. Esto se debe fundamentalmente, generalmente con ultrasonido continuo. Fíjense, el carbonato cálcico no es hidrosoluble. Esto lo utilizaban en la botica de la abuela. Miren, la osteoporosis ha existido siempre, pero la leche enriquecida en calcio no. Y las abuelas que tenían menopausia metían un huevo en vinagre. Metían un huevo en vinagre. En España, las abuelas hace muchos años, cuando no estaba la leche enriquecida en calcio, metían el huevo en vinagre y se bebían. El huevo perdía todo el carbonato cálcico. Fíjense, el carbonato cálcico no es hidrosoluble, no se disuelve en agua, con lo cual es difícil que se reabsorba. Cuando nosotros ponemos ácido acético, se produce una reacción química que es que el carbonato cálcico se transforma en acetato cálcico. El acetato cálcico sí que es hidrosoluble. Y si el acetato cálcico es hidrosoluble, ¿qué es lo que va a ocurrir con la calcificación? Se favorece la reabsorción de la calcificación. Ultrasonido continuo, estiramientos miotendinosos, etc. Bueno, hay varios estudios de iontoforesis con ácido acético en las calcificaciones tendinosas. Ese sería el primer escalón terapéutico. Claro, si el 94% de los pacientes, como concluye este estudio, recomiendan el tratamiento, es que no les hubiera ido muy mal, ¿no? O sea, si de 100 pacientes, 94 recomiendan a otros que si tuvieran la misma patología se lo pondrían, pues es bastante efectivo. Bueno, hay varios estudios en este tipo y luego además acompañado de iontoforesis con ácido acético con ultrasonidos. Primer escalón terapéutico, más barato el ácido acético y unas ondas de choque radiales, que sería el segundo escalón terapéutico, y unas ondas de choque radiales, no sé, en dólares aquí no pueden estar, pero deben ser bastante caros. El segundo escalón terapéutico, obviamente, para las calcificaciones sería las ondas de choque radiales, un tratamiento más agresivo, más doloroso y más caro. Pero si yo lo consigo solucionar con ácido acético al 2 o al 5%, sale mucho más barato, es mucho menos agresivo para el paciente y el 94% lo recomiendan, pues debe ir esto. Bueno, no les quiero cansar con estudios de evidencia de las ondas de choque, pero a pesar de todo esto, lo que quiero decirles es que yo nunca los utilizo en primer lugar.
Fíjense, el 86% de estos pacientes disminuyen completamente, desaparece, completamente la calcificación, y en el 13% disminuye. Pero lo más importante de todo eso no es que desaparezca o disminuya. Si al paciente no le duele y puede hacerlo todo, lo más importante de esto es que reduce el dolor y mejora sobre todo la función del hombro. Eso es lo que más me interesa. Aunque no se redujera la calcificación, si el paciente no le duele y mueve, se va a ir dando cuenta. Bueno, como dice Hemingway, es hora de que me calle, ¿no? Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 yo, como todavía no los tengo, para aprender a callar. Intentaré aprender a callar. Muchas gracias. Bien, aprovechamos para entregar reconocimiento a la ponencia de Juan. Ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Como es una mesa de 2 ponentes, pueden hacer preguntas que pueden ser compartidas entre ellos las respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿hay una primera pregunta? Pues tengo una pregunta. Hay un signo clínico conocido, ¿no?, de a lo mejor más de la tendinomiopatía del tendón de Aquiles, del paciente que realmente se queja únicamente en la mañana en los primeros pasos, ¿no? Y durante todo el día todo va bien, pero solamente los primeros pasos de la mañana le inicia y duele. Mi pregunta es saber si usted permite que el paciente corre o regresa a su actividad física con este tipo de sintomatología y pues saber también si usted piensa que cuando entramos en la cronicidad de la tendinopatía, a un momento dado podemos permitir al paciente de correr sobre el dolor, con dolor. Como en todo proceso degenerativo, usted me dice los primeros síntomas cuando se levanta. Le voy a contestar con otro ejemplo, ¿no? Que es la artrosis de rodilla, ¿no? El inicio de la mañana, cuando la señora con artrosis se levanta, tiene dificultades para levantarse. Básicamente esto es porque va aumentando la temperatura en el tendón, eso hace que mejore la elasticidad y que vaya disminuyendo el dolor. Es un proceso, digamos, fisiológico, va lubrificando más la zona, etc. El roce con la pulsa va siendo menor y eso alivia. Eso en cuanto a la primera cuestión. Es normal, es decir, que entra dentro de la fisiopatología normal, que a medida de que la estructura se va aumentando, el deslizamiento, etc., aumenta la temperatura y aumenta, digamos, el deslizamiento, mejora. Respecto a la segunda pregunta, a ver, lo que intentaría hacer es no dejarle o no dejarle correr con dolor. Lo que intentaría hacer es poner en marcha todas estas arsenal terapéutico, para intentar mejorar el cuadro. En cualquier caso, lo que sí se ha visto es que la inactividad no mejora el cuadro. Lo que tienen que tener claro es que el hecho de que corra con dolor no va a empeorar el cuadro, porque la inmovilidad no mejora el cuadro, más bien lo empeora. Entonces, yo aplicaría todo ese terapéutico para intentar solucionar el problema y luego evitaría cargas excesivas. Evidentemente, utilizaría sistemas de contención para tensiones en el tendón cuando ya no hay más solución. Es bueno utilizar algún tipo de órtesis, vendaje neuromuscular, vendaje funcional, etc., que lo que haga es incluir las cargas de tensión sobre el tendón para permitir que lo haga de forma más efectiva. Ese es un poco. Sí, según la
escala de Blasina, si el dolor en la vida diaria, no debería participar del nivel. Entonces, a veces uno trata mejor a un paciente que es un deportista ocasional que a un paciente que es deportista de elite. El paciente de elite, por más que le duele la mañana, vamos a tener que seguir jugando y va a tener que participar de todas formas. Un deportista ocasional podría no correr, pero sí, coincido totalmente, no parar. O sea, tendría que estar con el plan de ejercicios céntricos, que son 3 por 15 veces al día, por lo de eso es importante porque si no disminuye los niveles de la sensación, que son los que generan la emoción. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto a la iontoforesis, aquí en México realmente las corrientes galvánicas se ha tenido mucho miedo en la aplicación de corrientes galvánicas. Ahora, yo soy médico del deporte y he tenido un poco menos miedo más bien para aplicar las corrientes galvánicas, pero he tratado de buscar el protocolo para la aplicación de corrientes galvánicas con medicamentos y encontraron nada más que dependiendo la polaridad del medicamento pones el parche con el medicamento, lo pones, pero no he encontrado la sensación que debe de tener el paciente en la aplicación de la electricidad y cuánto tiempo y cuántas sesiones para aplicar, por ejemplo, para una clasificación de codo. Me alegro que me hagan esta pregunta porque, bueno, me da pie a explicar la dosificación de la corriente galvánica. Soy un apasionado de la electroterapia, entonces cualquier cosa que me pone aprovecho para... A ver, el problema de la corriente galvánica es la dosificación, ¿no? El gran problema de la corriente galvánica. Por eso la gente tiene miedo, pero la corriente galvánica tiene unos efectos que no tienen otra corriente, precisamente por los efectos electroquímicos polares. Eso le atribuye unos efectos que otras corrientes no tienen. El tendón de Aquiles de la corriente galvánica, podríamos decir, es la dosificación. La dosificación es fundamental en la corriente galvánica para no producir lesiones químicas. ¿Y qué es la dosificación? Yo soy muy crítico con la dosificación en electroterapia, porque parece que aquí hay barra libre. En farmacología una dosis es... Pero en los agentes físicos no puede poner lo que quiera. Es tremendo. Claro, así pasa que uno se toma la 10ª parte de la aspirina y no le quita el dolor de cabeza. Dice, la aspirina no quita el dolor de cabeza. Esa es su conclusión. Y otro se toma 10 aspirinas y dice, la aspirina produce úlcera de estómago. Su conclusión, ¿no? Pues en los agentes físicos pasa eso. En concreto en la corriente galvánica, y me alegro mucho de eso. La corriente galvánica se debe dosificar en densidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Densidad e intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en función del tamaño del electrodo que usted aplique, tiene que poner una intensidad. Y hay una regla escrita, que es que en la dosis habitualmente utilizada debe ser 0,1-0,2 miliamperios por centímetro cuadrado del electrodo. Por lo tanto, antes de aplicar iontoforesis o la corriente galvánica, lo primero que tenemos que saber es el tamaño de nuestro electrodo. Quiere decir, si utilizo un electrodo grande de 6x8, 48 centímetros cuadrados, por 0,1 sería 4,8 miliamperios, por 0,2, 9,6. Teniendo en cuenta siempre la sensación del paciente. ¿Por qué? Porque puede ser que el electrodo esté mal colocado y haga presión más en un sitio. Entonces el paciente te está diciendo que le pica en ese punto y dice, no, yo estoy entre 4,8 y 9,6, somos cabezas cuadradas, ¿no? Decimos, no. He hecho el cálculo y digo, tengo que ponerte entre 4,8 y 9,6. El paciente le está diciendo que le está cociendo en un punto, significa que el electrodo o no está bien puesto, dice, no, pero como yo ya he hecho la regla, yo llevo 15 años dosificando así, nunca he conocido ninguna quemadura. Es más, yo en la universidad de clase, los alumnos practican con la corriente galvánica y son una media de 60 cada año, nunca he conocido una quemadura. Nunca entre ellos se han quemado. En cuanto al tiempo, también forma parte de la dosis, porque, claro, si yo pongo 0,1 o 0,2 miliamperios por centímetro cuadrado y lo pongo 2 horas, no es lo mismo que si lo pongo 1 minuto. O sea, la dosis es densidad de corriente y tiempo. Cuando le hablo de esta dosis, se refiere a sesiones de alrededor de 15 minutos.
En la actualidad hay unos parches de iontofóresis, el paciente los lleva 24 horas, que lleva un circuito dentro. Obviamente ahí lo que hacen es, la densidad energética es muy baja, la densidad de intensidad es muy baja, pero a cambio son mucho tiempo. O sea, si yo mantengo eso, tienen que ser sesiones cortas. Yo no puedo poner 24 horas a 0,102 porque al final sobredosifica. Entonces, el secreto. Tamaño del electrodo y en función del tamaño del electrodo, multiplíquelo por 0,102. Entre 4,8 y 9,6. Y es más, yo le voy a decir una cosa que les digo a los alumnos. Imagínense que estamos en la primera sesión. Llega a 9,6. Y el paciente le dice que no nota nada. ¿Usted subiría más? Yo le digo, en la primera sesión no. Más vale perder una sesión que quemar a un paciente, es mi lema. Porque hay pacientes que piensan que lo que duele cura. Yo le quito los electrodos de esa primera sesión y veo que hay eritema. Digo, no necesita sobrepasar estas cosas. Pero le quito los electrodos porque al final hay que tratar al paciente individualmente. Le quito los electrodos y veo que no hay eritema. Tiene una piel de cocodrilo, este hombre necesita más. El caso contrario, en la primera sesión, llego a 4,8. Antes de llegar a 4,8 el paciente dice que ya le molesta. ¿Llego a 4,8? No. Esto me sirve como referencia. Pero siempre individualizando el tratamiento del paciente. No me den pie a hablar porque me enrollo y estamos aquí esta mañana. Coincido totalmente con todo. Hay algunas fórmulas también para innovar el tiempo, ¿no? Que es 40 mAh/cm², pero hay artículos como ketoprofeno en tendinopatía del codo que hablan de 160 mAh/cm². No, 160 mAh/min. ¿Sí? Ahora, eso es para el tiempo. Lo que más encuentro yo errores aquí es cómo colocan el medicamento. Y no en cuanto respecto a la polaridad, sino es que agarran el medicamento, rompen una ampolla y luego le suben agua. Recuerden que el hexódico no es hidrosoluble, ¿sí? Se rompe. Entonces tienen que utilizar concentraciones puras. También las formas de hacer las concentraciones. Solicitan que es así, calcio y demás. Porque a veces no está tanto en el tiempo, sino que hay errores mucho más básicos que es mezclar el fármaco. Y ahí, perdiendo todo, lo único que tenemos es el efecto de la galvánica y no de nada más. En el sentido de algún estudio, por ejemplo, iontofóresis con lidocaína y sin lidocaína. Un estudio curioso del dolor miofascial, que recuerdo ahora, tenía el mismo efecto con lidocaína que sin lidocaína. Era obvio que lo que tenía el efecto era la corriente galvánica. Una pregunta más. Quería saber cuáles son los efectos fisiológicos para las tendinopatías y por qué se recurre a ese método de invasión no antes. Los efectos fisiológicos, básicamente lo que se busca con la EPI, aquí estaba la compañera que está esa una técnica similar, bueno, eso de él. Los efectos fisiológicos que se buscan con la EPI fundamentalmente es producir una lesión. Una lesión, o sea, tú tienes un queloide, imagínate en la piel. Siempre pongo el ejemplo del queloide porque todos hemos visto un queloide. Entonces tú con un bisturí lo rompes, o sea, se quita, hace cirugía estética, ¿no? Se quita para que ahora cicatrice mejor. Pues lo que intentas es destruir esa fibra de colágeno, esa hipervascularización, quemar esos vasos con la corriente galvánica. Aquí lo que busca la corriente galvánica es todo lo contrario, es sobredosificar. Imagínense los miliamperios, la densidad de corriente. ¿Cuál es el área del electrodo en la EPI? La punta de una aguja, ¿no? ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene la punta de una aguja? Ninguno, porque es más pequeña, ¿no? De centímetro. Es decir, a poco que suba la intensidad provoca una quemadura galvánica. Ahí el objetivo es quemar. Entonces, lo que se busca es producir lesiones que produzcan una reacción inflamatoria. Y ahora, ayudando en orden céntricos, tensión activa, etc., favorecer que esa nueva cicatriz se forme en el sentido de la fuerza de reacción. Además, se destruyen receptores. Hemos visto que la terminación nerviosa tenía unos canales iónicos y otros receptores. Cuando yo pincho con la aguja, voy a destruir también terminaciones nerviosas. Si yo destruyo la terminación nerviosa que produce el dolor, muerto el perro, se acabó la rabia, dicen en España.
si destruye la terminación, se acaba. Por otro lado, también se ha visto que tiene alguna influencia sobre el glutamato, etc. Pero básicamente es eso. ¿Y por qué se hace con el negativo? Porque el negativo en la corriente galvánica tiene efecto electrosmótico. Efecto electrosmótico polar significa que el agua en forma iónica por los puentes de hidrógeno es H3 o más, espero no romperle ningún esquema, H3 o más. El negativo, ¿qué es lo que hace con los positivos? Los atrae. H3 o más atrae agua a la zona, por lo tanto produce una reacción más inflamatoria. Ese es el objetivo de un poco de los efectos fisiológicos. No sé si es compañero. Sí, no, y yo estoy formado en EPI, pero actualmente utilizo otra técnica que la di hoy al inicio de la conferencia. Algo interesante es que lo que encontramos a nivel histológico, que hay destrucción celular, hay también una inflamación, pero lo curiosísimo es que a pesar de que hay más inflamación, se produce una analgesia. Y eso es justamente por la utilización del cátodo, que lo que hace es un efecto buffer en el pH. Eso es lo que hemos tratado de explicar, ¿no? Porque comparando solo la aguja, el trauma mecánico, y el trauma mecánico más corriente, hemos encontrado muchos más efectos analgésicos cuando se aplica la corriente. Entonces, estaría probablemente ese efecto de enervación por ruptura de terminales nerviosas. Incluso en algunos momentos hemos realizado electrólisis con el positivo y ya está estudiado que el positivo genera mayor electrólisis, genera mayor ruptura de las sustancias. Pero la gran diferencia a nivel clínico es que el otro día el paciente le duele muchísimo, sufre dolor, y mismo en el mismo día. Y eso puede ser justamente la sustancia que produce la ruptura, es el HCl. Entonces, ahí teníamos una baja en el pH. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente